Shalom, soy el Rabino Ben David y hoy vamos a estudiar un poco más en torno a Parashat Shoftim para tener un poco más de material para este Shabbat. Parashat Shoftim está en Devarim, capítulo 16, versículo 18, y vamos a leer aquí el versículo 19, y dice así: Lotate mishpat, dice que no pervertirás el juicio, y dice también lotakir panim, que no harás distinción de persona o elevarás a una persona. Dice velotikach shohad, que no tomarás un soborno. Dice ki hashohad yaver einei chachamim, porque el soborno ciega los ojos de los chachamim, de los sabios. Dice Vaisalev divrei tzadikim, y pervierte las palabras de los tzadikim. Bueno, aquí hay que entender algo. Primeramente, si una persona ignorante afirma que alguien es sabio, puede ser que sea sabio o puede ser que no sea sabio, pero si una persona sabia y muy inteligente afirma que alguien es inteligente o recto, entonces seguramente lo será. Aquí Hashem mismo está diciendo que incluso los sabios, es decir, los sabios que verdaderamente tienen sabiduría y rectitud, dice los tzadikim, que pueden ser pervertidos. ¿Por qué? Por el soborno. Aquí esto es muy importante porque incluso en nuestra sociedad vemos que en la política, desde Argentina hasta México y Estados Unidos y todo el mundo, verdaderamente hay políticos que llegan con muy buenas intenciones, o jueces con muy buenas intenciones, pero ya que están ahí, entonces se aprovechan de su puesto y caen, incluso gente sabia, gente recta. Entonces hay que tener cuidado de elegir verdaderamente a jueces que sean temerosos del Eterno, porque eso es lo único que con seguridad los va a detener de transgredir en este sentido. Y también nos dice que incluso los jueces tienen que ser jajamim, tienen que ser sabios, y a la vez también tienen que ser personas rectas. Muy bien, vamos con el versículo siguiente, aquí en el capítulo 16, versículo 22, dice así: Lotita leja asheira, ¿verdad? Dice aquí que no plantarás para ti una asheira. Que es una sheira, pues un árbol, ¿verdad?, de idolatría. Kol eitz, todo árbol, ¿verdad? Eitz el hamizbeach, que está al lado del mizbeach, del altar. Hashem Elokeija, del Eterno, ¿verdad?, tu Dios. Asher ta'aselach, que te es para ti, dice velot takim lecha matzeiva, y que no erigirás para ti un monumento, un pilar, una columna, el cual aborrece el Eterno vuestro Dios. Entonces aquí preguntamos, ¿de qué se está refiriendo la palabra? Bueno, podemos interpretarlo literalmente, ¿verdad?, sencillamente, porque como ustedes saben hay varios tipos de interpretación. Al menos tenemos pues Pardes, que es un acróstico para los 4 niveles de interpretación, que es Pshat, el sencillo, el literal, ¿verdad? Pshat. Rashi casi siempre alude al Pshat, o nos enseña el Pshat. Luego Remes, que es una alusión, Drash, que es una inducción o deducción, y Sod, que es ya algo más profundo, ¿verdad? Cabalista quizás. Entonces el Pshat es que verdaderamente no debemos de poner ningún tipo de altar, lógicamente. Mas sin embargo, dado que este mandamiento está justo después de que hablamos de las leyes de los jueces, entonces de aquí deducimos de que está hablando de los jueces. Y una sheira, ¿a qué se refiere una sheira? Se refiere a un juez que por fuera es bello, verdaderamente, que es inteligente, que es elegante quizás, ¿verdad? Un juez elegante, inteligente, pero que es corrupto. Entonces no debemos de guiarnos por las apariencias. Sí, un árbol muy bello, pero ¿qué? Pero es idólatra. Está bajo el mando de, no sé, de algo que no es directamente de Hashem. Y acuérdense que los jueces
son los que dan el dictamen de Hashem. La palabra, por ejemplo, Elohim, o Elohim, para no decir Elohim, significa pues Dios, o puede significar dioses paganos, pero también significa Dios como juez, y Elohim también significa jueces o ángeles. Pero entonces los jueces deben de estar bajo la autoridad del Eterno. Y aquí una sheira es un juez, se refiere, que aparentemente se ve muy elegante y es muy inteligente, etcétera, pero que verdaderamente es idólatra o es corrupto. Ahora dice aquí, Lotakim Matseiva, que no pondrás un pilar. ¿Qué se refiere a un pilar o un monumento? Bueno, pues también aquí se refiere a la idolatría en un sentido literal, ¿verdad? Algo que te distrae, ¿verdad? Pues del templo, ¿verdad? De enfocarse al Eterno justamente en Jerusalén. Pero también se refiere a que sí, debemos de poner jueces honestos como un monumento, pero que no estén vacíos. Es decir, jueces honestos, pero si es un juez honesto y no tiene el nivel intelectual o la sabiduría para dar juicio, entonces tampoco debemos de ponerlos como jueces. No importa que sean muy honestos, pero si no tienen el conocimiento de la halajá, entonces verdaderamente no están calificados para ser jueces. En Israel verdaderamente los jueces no cobraban, ¿verdad? Como en otras naciones, o la mayoría de las naciones. En el Israel bíblico, ¿verdad? Y tenían que ser personas que ya tuvieran medios económicos. Entonces, ¿para qué? Para que no se corrompieran. Y aún así, es difícil, porque aún gente que es millonaria y que tiene medios económicos, la tentación del soborno es mucha, y solamente la gente temerosa de Dios puede verdaderamente detenerse, en no transgredir en ese sentido, en esa tentación. Bueno, más adelante vamos aquí justamente en el capítulo siguiente, en el capítulo 17, versículo 14-15, trata acerca de otra cuestión. Trata acerca de cuando Israel pide que se le ponga un rey. Habla acerca de las leyes de las leyes de los reyes. Y aquí en el versículo Yud Dalet dice: cuando llegues a la tierra la cual el Eterno tu Dios te da, y la heredes y te asientes en ella, ve a Marta y dirás: Asima alay melech kechol hagoyim asher savivotai. Voy a poner un rey como todas las naciones las cuales están a mi alrededor. Som tasim aleija melech asher yibchar Hashem. Te pondrás para ti mismo, ¿verdad?, un rey, pero el cual se ha escogido por el Eterno tu Dios. Entonces aquí tenemos la institución del reinado, ¿verdad?, del pueblo de Israel, de la monarquía, por decirlo así. Y bueno, sabemos que el profeta Shmuel Hanavi, estaba muy en contra y criticaba a Israel en torno a poner un rey. Entonces, ¿cuál es esta razón? Y además, ¿cómo podemos entender estos versículos? Porque además Hashem, la Torah aquí, como se expresa en Hashem, no lo dice directamente, pondrás un rey, sino que lo dice, bueno, si llegas a la tierra y si dices que vamos a tener un rey, bueno, pues hazlo así, pero no dice el mandamiento directamente. Entonces, vamos a tratar de entender eso. Shmuel Hanavi criticaba a Israel, porque allá en el versículo de 1 Shmuel dice: Samal lanu melech, le dijeron, vamos a poner para nosotros un rey, no aleino, no sobre nosotros, sino un rey para nosotros, es decir, un rey que sirva a nuestro propósito. Entonces Shmuel Hanavi estaba en contra de eso, no estaba en contra de un rey, porque al final, pues el rey, que él decía, el rey es Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Leolam Vaed. Dios reina y reinará por siempre, y los reyes de Israel siempre tenían que estar bajo la autoridad de la Torá, y le hacían caso a los profetas, en fin. Incluso el rey David, cuando se enfrentó al profeta Natán, se arrodilló y pidió perdón, ¿verdad?, por sus transgresiones. Entonces lo que sucede aquí es que la crítica no es tanto que tengan un rey, sino un rey, que ellos querían tener un rey para manipularlo.
Entonces, así no. Tiene que ser un rey que Hashem ponga, es lo que le está diciendo así. Y también la otra crítica es que dice, no es que esté en contra de un rey, dice aquí, dice claramente, dice, Asima Alay Melech, dice, Bechol Hagoyim, dice, como las demás naciones. No es que esté en contra de que pongas un rey, estoy en contra de que pongas un rey como las demás naciones. Porque Israel no verdaderamente no debe tener un rey como las demás naciones. Porque los reyes de Israel son reyes rectos, no son reyes autoritarios y que creen que son divinos, sino que están bajo la autoridad del Eterno. Entonces esa es la crítica. Más adelante vemos en Devarim capítulo 17, versículo 16, vemos aquí más adelante, leemos, dice, aquí que 17, versículo 16, dice que, vamos a ver aquí, dice, Rak lo yirbe lo susim velo asimu et ha'am, dice aquí que verdaderamente no está ordenando que no debemos de ir a Egipto para pedir ayuda o para pedir que nos ayude con caballos o con cualquier cosa, ¿verdad? Y también nos dice que el pueblo de Israel no debe de regresar a Egipto. ¿Cómo es posible que diga eso, verdad? Incluso Rambam, Maimónides, dice que hay una ley que no debemos de regresar a Egipto. Y él vivió en Egipto. Él fue el asistente, el doctor, ¿verdad? El médico del faraón o del rey en aquel tiempo. Y la verdad es que la Torah dice que no regresemos a Egipto por el camino que salimos. No dice que no vayamos a Egipto porque si vas a Egipto rumbo a Israel, pues no pasa nada. Pero si ya estás en Israel y regresas a Egipto, y especialmente por el mismo camino, ese es el mandamiento que tenemos la prohibición de no hacer verdaderamente. Y el Rambam fue de España, tuvo que huir y pues el rey lo forzó a estar ahí y ya después llegó a la tierra de Israel y ahí se quedó. Entonces el mandamiento es no regresar a Egipto. También sabemos que el profeta Yeshayahu dice en el capítulo 31, dice, Hoy Hayordim, dice, hay para los que bajan Mitzrayim a Egipto, Leazra, para pedir ayuda al Susim y Shaino en cuanto a los caballos. Aquí ya nos decía que verdaderamente Israel no debe pedir ayuda a nadie, porque al final de cuentas, y hoy lo sabemos, nadie va a ayudar a Israel voluntariamente, a menos que sea por interés. Pero Israel, especialmente hoy, no va a recibir ayuda, ni ha recibido ayuda ni de Rusia, ni de Estados Unidos, ni de los Goyim Unidos o las Naciones Unidas. Entonces Israel verdaderamente se tiene que proteger y tiene que confiar en el Eterno para poder tener una salvación, ¿verdad? Una protección y para poder cumplir nuestros propósitos en esta vida. Entonces, claro, tenemos que hacer todo lo posible por ayudarnos nosotros mismos. No debemos de depender en milagros, pero al final de cuentas debemos de saber que en este mundo no tenemos muchos, como diría yo, muchos países que verdaderamente apoyen a Israel sin interés. Entonces tenemos que confiar en el Eterno, no tenemos que confiar en Egipto o en otro país para la supervivencia. No, pues que nos van a ayudar los franceses o los rusos o los americanos, no. El único que nos va a ayudar es verdaderamente el Eterno nuestro Dios, y para poder traer esa protección, entonces vamos a tratar de estudiar Torah nosotros mismos y tratar de aplicarlo en nuestra vida y enseñarlo a los demás. Shabbat Shalom, soy el Rabino Ben David.